¿Cómo saber si estaba tomando la decisión correcta? ¿De verdad todo tenía que terminar ahí? ¿En qué momento todo se volvió tan complicado? Estas preguntas y seguramente mil cuestiones más transitaban en la mente de Edward, que después de unos tragos en el Cutty-Sark, se fue a sumergir al río Támesis, dejando que la corriente lo llevase a donde quisiera, dispuesto a terminar en algún lugar de Cirencester al amanecer. El destino no era un problema, el dilema era despertar y sentir esa sensación de que nada ha acabado aún y tal vez debió de afrontar sus conflictos desde un principio. ¿Pero qué ha provocado que Edward se encuentre de esta manera? ¿Qué problemas podría tener un joven adinerado, apuesto, de tez blanca, de cabellera castaña clara y con dientes más brillantes que las mismas perlas? Antes de llegar a esa taberna, tomarse unos cuantos tragos, no tantos para sentirse ebrio, pero sí lo suficientes para llegar a sentir la influencia del alcohol en su organismo, fue a ver a su hermosa novia Lucy, una radiante joven en sus veintitantos, de cabello rojo tan intenso como el fuego que mantenía encendidas las velas aquella noche. Sus ojos eran oscuros y profundos, provocando algún tipo de vacío en quien los miraba detenidamente, excepto Edward. Él no veía nada más que lo que siempre buscó compactado en un solo cuerpo y mente, sus más grandes anhelos y deseos, una compañera que lo seguiría hasta el fin del mundo si ese fuese el plan. Pero ni esa genuinamente brillante sabía lo que pasaría unas horas después de esa visita. Esos últimos minutos con su pareja quizás fueron los de ser una relación perfecta, que inhalaban tristezas y mejores en los últimos meses que estuvieron juntos, pues exhalaban felicidad, una relación que irradiaba amor donde quiera que estuviesen y en cualquier época del año, pasaron a ser una relación caída en la monotonía, fría y sin expectativa, y realmente todo se perdió. Edward vio a Lucy por última vez, y no desperdició ningún segundo, a pesar de ser una visita rápida, encontró la manera para hacerle creer que todo estaba bien con él y, en cuanto a su relación, que él estaba dispuesto a cambiarlo todo por volver a la normalidad. Ella, sin ninguna otra reacción que la de asombro, abrazó y besó a su pareja con intensidad, hundiéndose por última vez en su pecho. Él la tomó con fuerza y le hizo saber que su cuerpo aún le pertenecía. Esa noche se podía respirar la pasión que emanaban los dos a 5 kilómetros a la redonda de esa habitación de la Universidad de Greenwich. Pasados alrededor de unos 40 minutos, terminó el éxtasis y, mientras ambos estaban acostados en la cama, Edward miraba el techo contando los minutos para llevar a cabo su plan de sumergirse en el río Támesis, que, aunque se encuentra relativamente cerca de la universidad, sería el último lugar donde lo buscarían, pues todos conocían esa anécdota de cuando solamente tenía 5 años y fue a pescar con su padre y sus hermanos. Se había resbalado en un cuerpo de agua, sintiendo como el aire se agotaba y se hundía cada vez más en el agua hasta que su papá, al ver que solamente podía observar sus brazos agitándose, se lanzó al rescate del chico. Logró salvarlo cuando el agua aún no llenaba los pulmones de su hijo. Era anécdota que lo marcó, provocando que creciera con ese constante temor de morir ahogado. Sin embargo, esa noche, ese miedo no era un obstáculo para por fin escapar de ese lugar. Después de unos cuantos minutos con su novia, este se despidió, alegando que tenía que ver a un compañero para entregarle una memoria con información indispensable para el trabajo que estaban realizando en ese momento. La besó, se puso sus pantalones de mezclilla y su camisa de botones, abrochó sus tenis y antes de cerrar la puerta, acarició al gato de su amada, Cotton, un gato blanco y muy peludo, con un poco de sobrepeso. El gato lamió su mano y se marchó, dejando libre el paso para que Edward pudiera partir. Al salir de la universidad se colocó sus audífonos y reprodujo música de su banda favorita mientras se abría paso hacia la taberna más cercana. Sonaba quizás la mejor canción de la banda cuando inició a reflexionar en lo que lo había orillado a tomar esa decisión, la de marcharse por siempre, dejando todo atrás. Apostaba que se ahogaría durante la noche, o terminaría en Oxford, donde si este fuese el caso, tomaría un camión al aeropuerto más cercano, marchándose al lugar más lejano que la aerolínea le permitiría. Resonaba la letra de la canción en su mente mientras este caía en un abismo, tratando de recordar en qué momento tocó fondo. ¿Acaso fue cuando su hermano mayor falleció por alguna extraña enfermedad que padecía, que mantuvo oculta durante casi 2 años? Quizás fue cuando casi es despedido de su trabajo a causa de un compañero que decidió inculparlo por una falta que no cometió.
No encontraría una respuesta que lo convenciera mientras se encontraba caminando a oscuras por las calles de la ciudad. Necesitaba relajarse un poco, y con un poco de alcohol sentado observando a la gente que sin saberlo era estúpidamente feliz, sin precauciones del que llegó a Cutty Sark, quizás la mejor taberna de la zona, todo o al menos notables. Dio demasiadas vueltas hasta construida en el siglo XIX. La taberna daba la sensación de haber viajado en una máquina del tiempo, justo lo que Edward necesitaba. Mientras ordenaba el mejor licor con el que contaban, al otro lado de la barra, provocando que éste se girara y no pudo evitar notar que un viejo conocido se encontraba tomado a un lugar retirado en la taberna, sentándose en una mesa cuya ventana mostraba la imagen del río en una expresión de tranquilidad que solo le hacía recordar lo mísero que se sentía en ese momento. 3 meses atrás todo marchaba bien, Edward era una persona con dinero mas siempre humilde, nunca abusó de su buena condición financiera, sus padres lo habían educado bien. Siempre respetuoso y con ambición sana. Sin embargo, la salud de este nunca fue perfecta como lo hubiese deseado, desde pequeño cualquier enfermedad lo ponía grave, estando constantemente en condiciones delicadas, pues no producía la cantidad de glóbulos blancos que su cuerpo requería. Pero, aún así, logró vivir bien, superando las difíciles enfermedades que se le cruzaban. No obstante, un día en un chequeo rutinario en el hospital, le detectaron un extraño tumor en el cerebro, sorprendentemente no le provocaba ningún malestar. A pesar que realmente lo estaba destruyendo poco a poco, los doctores no vieron resultados prometedores en cuanto se hicieron exámenes más detallados, dándole así 4 meses de vida a lo mucho. Le recomendaban que los aprovechara y los disfrutara como nunca. Pero esto no fue así. Días próximos al diagnóstico, Cassie es despedido del trabajo, provocando una ligera depresión en él, cosa que al parecer también afectó a su novia, volviendo así su relación fría e inexpresiva. Los problemas comenzaban a llover golpeando a su ser tal cual un fuerte granizo azotando una ventana en una tormenta que frecuentemente visita la ciudad de Gijón, en España. Cada golpe que recibía de la vida lo orilló a tomar la decisión de esa noche, cada pequeño resbalón significaba 1 litro más de agua rodeando su cuerpo. Terminó de ingerir su licor y Edward se dirigió al río, cobardemente huía de todo. Las paredes esa noche parecían confabular en su contra, pudiéndose escuchar cómo hablaban mal de él, cómo se burlaban de su manera de concluir las cosas. Se sentó en la orilla del asfalto antes de sumergirse en el agua, tomó un cigarrillo de su bolsillo y lo encendió, como era su costumbre en la madrugada antes de dormir. Detestaba el cigarro, sin embargo, lo encendía para tener una luz que observar, imaginando, así como el humo del cigarro eran sus problemas y estos se desvanecían mientras más altura tomaba. Escogió una canción para finalizar esa noche, lo mejor para cerrar, ¿no? Se acabó por completo el cigarro, extinguiéndose en el suelo, la canción estaba en sus últimas notas y parecía que esa noche no había estrellas, o al menos eso creía cuando por fin se aventó. Cerró sus ojos mientras su cuerpo era arrastrado por la suave corriente del río, perdiéndose lentamente esa noche. El siguiente día fue algo inesperado, no despertó en Oxford y tampoco estaba muerto, así que, ¿qué pasó? Se encontraba en una cama muy familiar, tanto que no tardó en descifrar el lugar donde se encontraba. Era difícil olvidar la dura cama de su casa, pero, ¿cómo llegó ahí? Al parecer todo se encontraba como lo recordaba, su cama se encontraba extendida, su sillón repleto de ropa, el rayo de sol que pasaba por un pequeño orificio que tenía la cortina de la ventana que daba a sus almohadas, y que él tanto detestaba y un caos en el mueble de la tele, no cuadraba únicamente su presencia en ese lugar. Dio vueltas alrededor de su casa intentando explicarse lo sucedido, se tiró sobre su sillón sin preocuparse por la ropa que se encontraba en ese lugar y cerró los ojos. Al abrirlos no se encontraba en su casa, repentinamente apareció en el bar que visitó la noche anterior, cambiando totalmente la hora del día, volviendo a ser de noche, sorprendiendo y quizás confundiéndolo todavía más. Desconcertado. Edward se levanta de su asiento y nota un extraño sentimiento de soledad e intranquilidad, pues no hay nadie en el bar, algo extraño pues anoche se encontraba con una cantidad considerable de personas.
Huyó del lugar a toda velocidad y en un descuido tropezó con la carpeta de la calle, cayó y rodó unos cuantos metros, hasta que su mirada apuntaba al río, que reflejaba una luz muy intensa que se origina en el fondo. Sin pensarlo mucho, Edward se abalanzó sobre el agua y nadó lo más cerca que pudo de la orilla, hasta que sus pulmones aguantaron, y sus ojos se cerraron para no volver a abrirse nunca más. Sin embargo, parece que Edward se encontraba en algún tipo de trance, o fue víctima de algún tipo de hechizo. Su alma, separada de su cuerpo, simplemente no abandonaba nuestro mundo físico. No eran nuevas oportunidades de la vida para intentar hacer las cosas bien y su único error fue el querer terminar las cosas de esta manera, pero no puede entender el motivo por el cual no puede descansar su alma, o ser llevada a un hipotético infierno. El 14 de marzo fue declarado muerto un joven llamado Joel Smith, paciente del Hospital Real de Bethlehem, víctima de desórdenes mentales. En su cuarto se encontraba un cuaderno con las aventuras que vivían todos los días sus distintas personalidades en su estancia en dicho lugar. Su último escrito relata cómo Edward, quien presuntamente era el líder de sus distintas personalidades, decide quitarse la vida, curiosamente de una manera parecida en la que Joel lo hizo, siendo hallado esta mañana en el río por policías después de que fue reportado desaparecido unas horas antes.